En el día de hoy, nosotras le vamos a hablar acerca del test de normalidad o también llamada como prueba de normalidad. Primeramente, pues nuestro grupo se encuentra conformado por Laura Fragoso, Gabriela Orozco, Valentina Prada y quien les habla, Valentina González. Entonces, empecemos definiendo qué es este test. Bueno, los análisis de normalidad o también llamados y conocidos como contrastes de normalidad tienen como objetivo analizar cuánto difiere una distribución de datos observados a lo esperado si procediesen de una distribución normal con la misma media y también con la misma desviación típica. Entonces, estos análisis de normalidad se pueden diferenciar en tres distintas estrategias. Estas son, primero, las basadas en las representaciones gráficas, como segundo tenemos en los métodos analíticos y por tercero, pero no menos importante, en los test de hipótesis. Continuando ahora con la interpretación de los resultados, nos vamos a basar en dos pasos esenciales. El primer paso esencial es determinar si los datos siguen o no una distribución normal. Para realizar este proceso y esta conclusión, vamos a comparar el valor de P y el valor de alfa, que sería el de la significancia. Normalmente, un valor de 0,05 para la significancia va a trabajar adecuadamente. Esto nos indicaría que hay un riesgo del 5% de concluir de que los valores no siguen una distribución normal cuando los datos sí siguen esta distribución. Entonces ahora nos vamos a enfocar en los dos casos. En el primer caso encontramos que el valor de P es menor o igual que alfa, que sería la significancia. Al encontrar este número menor o igual a la significancia, vamos a concluir que este no sigue una distribución normal y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. El segundo caso es cuando encontramos que el valor de P es mayor a alfa, es decir, que el valor de P es mayor a la significancia. Aquí vamos a indicar que sí se sigue una distribución normal y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, ya que concluimos que no hay una evidencia lo suficientemente valedera para concluir de que no sigue esta distribución. Entonces ahora tenemos un ejemplo. Si tenemos un valor de P que equivale a 0,46 y un valor de significancia de 0,05, aquí nuestra hipótesis nula va a indicar que estos datos sí siguen una distribución normal, ya que vamos a encontrar que el valor de P es mayor que el de la significancia, por lo tanto la hipótesis nula no se rechaza y sí se concluye de que siguen una distribución normal. Posteriormente, en el paso 2, vamos a visualizar el ajuste de la distribución normal. Para poder visualizar el ajuste de la distribución normal, vamos a examinar la gráfica de la probabilidad y vamos a evaluar qué tan cerca los puntos de los datos siguen la línea de la distribución ajustada. Las distribuciones normales se ubican cerca de esta en forma de línea recta, mientras que los datos asimétricos van a formar una línea curva pegada a esta. Por lo tanto, si se forma una línea recta, podemos concluir de que la distribución normal sí se ajusta a los datos, mientras que si se presenta una línea curva, podemos concluir que la distribución normal no se ajusta a los datos presentes. Siguiendo así, pues los resultados de una prueba de normalidad indican si se debe o no rechazar pues la hipótesis nula de que los datos pues provienen de una población distribuida normalmente. Entonces, para esto no podemos realizar lo que conocemos como una prueba o test de normalidad. Entonces, debidamente a que se haga lo anterior, se debe producir una gráfica de probabilidad normal con el mismo análisis. Entonces, para esto, la prueba de normalidad y la gráfica de probabilidad suelen ser una de las mejores herramientas para pues poder evaluar dicha normalidad. Entonces, encontramos que en esta prueba de normalidad existen diferentes tipos de pruebas que lo abarcan. Yo les voy a hablar acerca de uno, que se llama prueba de Anderson-Darling. Para esto, pues esta prueba se dice que compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Entonces,
Si la diferencia observada es adecuadamente grande, es decir, sobrepasa, pues se debe rechazar la hipótesis nula de la normalidad, pues de la población que se esté evaluando. Hola, mi nombre es Gabriela Orozco de Castro y yo les voy a hablar sobre la prueba del test de normalidad de Ryan-Joyner. Esta prueba es una modificación de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, en la cual se le da mucho más peso o más valor a las escalas de distribución que en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que vamos a hablar posteriormente. En estadística, la prueba de Ryan-Joyner es una prueba no paramétrica sobre sí misma, en la cual los datos de la muestra provienen de una distribución específica. La fórmula para el estadístico de esta prueba determina si los datos, también hay que tener en cuenta que deben estar ordenados previamente, y determina si estos datos provienen de una distribución con una función acumulativa f. Esta prueba evalúa la normalidad calculando la correlación entre sus datos y también las puntuaciones normales de sus datos. Si el coeficiente de correlación se encuentra cerca de 1, entonces es probable que la población sea normal. En estadística también la prueba de Ryan-Joyner arroja unos resultados y los cuales nos van a indicar si deberíamos rechazar o aceptar la hipótesis nula de que los datos vienen de una población normalmente distribuida. Se puede hacer una prueba de normalidad y producir un argumento de probabilidad y en el mismo análisis. La prueba de normalidad y el argumento de la probabilidad son por lo general los mejores instrumentos que se cuentan para juzgar la normalidad, sobre todo se utiliza para realizar estudios en muestras pequeñas. La estadística de la prueba de Ryan-Joyner evalúa la solidez de una correlación, es decir, si se encuentra por debajo del valor crítico apropiado, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula de la normalidad con esta población. La prueba de Ryan-Joyner también proporciona un coeficiente de correlación, el cual nos va a indicar la correlación entre los datos y las puntuaciones normales de estos propios datos. Y si el coeficiente de correlación está cerca de 1, entonces los datos se encuentran cerca de la gráfica de probabilidad normal. Bueno, mi nombre es Valentina Prada y yo voy a continuar con lo que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En la estadística esta es una prueba que también puede ser llamada KS y que es una prueba no paramétrica que nos permite determinar la bondad de ajuste que hay entre dos distribuciones de probabilidad entre sí. Esta prueba es usada en la estadística diferencial y tiene características como lo son que plantea una hipótesis de bondad de ajuste, también que el nivel de medida de sus variables es baja, no tiene excesivas restricciones y que pueda ser aplicada en muestras pequeñas. Este test nos sirve para comprobar o para medir si las puntuaciones obtenidas en la muestra siguen o no una distribución normal. Es decir, nos permite medir ese grado de concordancia que hay existente entre la distribución de un conjunto de datos y la distribución teórica específica. El objetivo de esta prueba es contrarrestar si las observaciones obtenidas provienen probablemente de la distribución especificada. Esta prueba lo que hace es comparar la distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada en el caso de que estos datos fuesen normales. Si se llega a encontrar una diferencia muy grande entre estos, la prueba va a rechazar esta hipótesis nula de normalidad de la población. Por lo tanto, que si tenemos que el valor de P es menor que el nivel de significancia elegida, se puede rechazar la hipótesis nula y concluir de que se trata de una población no normal. Mi nombre es Laura Fragoso y a continuación les voy a explicar un ejercicio de probabilidad de distribución normal. En el ejercicio que tenemos hoy nos dicen que la media del peso de 500 estudiantes de un colegio es de 70 kilogramos y su desviación estándar es de 3 kilogramos. Entonces, en base a esto nos piden hallar cuántos estudiantes pesen mayor o igual a 72 kilogramos. Teniendo en cuenta esto, aquí tenemos nuestra gráfica de distribución normal, en la cual observamos la media que está marcada en todo el centro de la gráfica. Y ahora, para saber la proporción de la gráfica que tenemos que hallar, vamos a ubicar a 72 kilogramos, que teniendo en cuenta que la media es 70, 72 kilogramos sería ubicado más o menos en esta porción. Entonces, ya habiendo marcado 72 kilogramos,
podemos deducir fácilmente que el área que necesitamos encontrar, la probabilidad del área que necesitamos encontrar es esta. Pero bien, ahora ¿cómo hallamos la probabilidad de esta porción? Lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestros z-scores. Recordemos que el z-scores es igual a la variable menos la media sobre la desviación estándar. Al reemplazar nuestros datos, tenemos que la z es igual a 72, que es esta variable, menos 70, sobre la desviación estándar, que es 3. Al calcular esto, tenemos que nuestro z-scores es igual a 0,6666. Hallamos nuestros z-scores. Ahora lo que debemos hacer es dirigirnos a nuestra tabla de distribución normal a encontrar la probabilidad de que este z-score suceda. Al hacerlo, encontramos que la probabilidad es igual a 0,7454. Pero bien, esta probabilidad corresponde a toda esta porción. ¿Por qué? Porque ya nosotros deberíamos saber que estas tablas nos dan las probabilidades de izquierda a derecha, pero nosotros nos están pidiendo la probabilidad de esta porción. Para solucionar esto debemos tener en cuenta que toda el área, la probabilidad de toda este área es igual a 1. Entonces, lo único que debemos hacer para hallar la probabilidad de esta área es restarle a 1 este valor. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 72 es igual a 1 menos 0,7454. Al realizar esta operación, tenemos que es igual a 0,2546, que sería lo mismo que 25,46. Ahora bien, ya tenemos nuestra probabilidad, pero en nuestro ejercicio nos están pidiendo la cantidad de estudiantes. Ahora lo único que tenemos que hacer es una regla de 3 simple. Tenemos que el 100% de los estudiantes es igual a 500. Entonces, ¿cuánto sería el 25,46%? Entonces, X es igual a 25,46% por 500 sobre 100. Entonces, al realizar esta operación, tenemos que X es igual a 127. Entonces, el total de estudiantes que se encuentran entre 72 kilogramos o más es de 127 estudiantes.